Hola amigos, vamos a contestar este cuadernillo de matemáticas del campo Saberes y Pensamiento Científico para primer grado de educación secundaria. Nos enfocaremos en resolver los siguientes apartados. Para iniciar dice: tres amigos viajan con sus familias en una autopista. Jorge viaja a una rapidez constante de 80 km por hora, Gustavo lo hace a 100 km por hora y Pedro se desplaza a 60 km por hora. Identifica en el plano el color de la recta que representa el recorrido de cada uno de los amigos. Luego tenemos lo siguiente que dice: localicen los puntos de las rectas que tienen coordenadas 120, ¿cuánto tiempo tarda Jorge en recorrer 120 kilómetros? Pregunta 2, ¿cuánto tarda Pedro en recorrer esa distancia? Por último la pregunta 3 dice, ¿cuántos kilómetros recorre cada uno de los amigos en 1 hora y media? Para resolver estas preguntas, podemos entenderlas en términos de gráficos y ecuaciones de movimiento rectilíneo, asumiendo que el desplazamiento de cada uno de los amigos es proporcional a su velocidad en el tiempo. Vamos a abordarlas una por una. Identifica en el plano el color de la recta que representa el recorrido de cada uno de los amigos. Empezamos con Jorge. Él recorre 80 kilómetros en 1 hora, sería entonces esta gráfica. ¿Por qué si vemos en 1 hora él lleva 80 kilómetros y la naranja en el transcurso de ese tiempo está en 80? Con Gustavo él recorre 100 kilómetros en 1 hora, sería entonces esta gráfica de color verde. ¿Por qué si vemos en 1 hora él lleva 100 kilómetros y la verde en el transcurso de ese tiempo está en 100? Con Pedro él recorre 60 kilómetros en 1 hora, sería entonces esta gráfica de color azul. ¿Por qué si vemos en 1 hora él lleva 60 kilómetros y la verde en el transcurso de ese tiempo está en 60? Pregunta 1 dice, ¿cuánto tiempo tarda Jorge en recorrer 120 kilómetros? Para responder esta pregunta podemos aplicar una regla de 3 de la siguiente manera. Le ponemos kilómetros y horas. Dice en la parte de arriba que él recorre 80 kilómetros en 1 hora, y nos pregunta cuánto recorre en 120 kilómetros. Para eso multiplicamos 120 por 1 dando 120, eso lo dividimos entre 80 saliendo 1.5. Entonces Jorge tarda 1.5 horas en recorrer 120 kilómetros. Pregunta 2, ¿cuánto tarda Pedro en recorrer esa distancia? Ubicamos en la tabla los datos de Pedro, lo que avanza por hora, que son 60 kilómetros, aplicamos la regla de 3. Por lo tanto, Pedro tarda 2 horas en recorrer 120 kilómetros. Para responder el último ejercicio aplicaremos una regla de 3 poniendo los datos correspondientes, pero ahora será por 1.5 de tiempo. Efectuamos las siguientes operaciones: la de Pedro que recorre 80 kilómetros por hora. Aplicamos la de Gustavo que recorre 100 kilómetros en 1 hora, ¿cuánto recorrerá en 1.5 horas? Por último el de Pedro que él avanza 60 kilómetros en 1 hora. Le ponemos pausa y efectuamos las operaciones para sacar el resultado de lo que avanzan tanto Jorge, Gustavo y Pedro. Estas serían las respuestas de estos apartados.